¿Por qué tenemos pensamientos negativos recurrentes? Es una pregunta que muchas personas se hacen y hoy te voy a dar algunas respuestas. Mi nombre es Carolina Scotti, soy psicóloga, especialista en terapia cognitivo-conductual y coach. Y hoy te voy a hablar de qué son esos pensamientos negativos recurrentes, por qué los tenemos y algunos aspectos claves en relación a qué podemos hacer para empezar a cambiarlos. En general, los pensamientos negativos son patrones de pensamiento que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y que afectan la manera en que interpretamos los hechos. Cuando digo patrones de pensamiento me refiero a formas de pensar, de interpretar la realidad, que la fuimos repitiendo sin darnos cuenta y esto lo fuimos naturalizando y es la manera natural que tenemos de interpretar los hechos y actúa como una lente a través de la cual filtramos nuestra visión sobre el mundo y sobre las cosas que nos suceden. Para entender mejor de qué tratan los pensamientos negativos, es importante tener en cuenta que todos tenemos un diálogo interno permanente. ¿Qué es este diálogo interno? Son pensamientos, son conversaciones que mantenemos con nosotros mismos en nuestra mente. Es así, la persona con la que más hablas día a día es contigo mismo. Y por eso es importante entender un poco mejor este diálogo, que no necesariamente tiene que ser negativo, puede ser positivo, negativo o neutro. Pero cuando se torna en un diálogo negativo, aparecen predominantemente pensamientos en relación a la autocrítica, al pesimismo o a preocupaciones. Entender este diálogo interno negativo es fundamental para luego poder empezar a cuestionarlo y a cambiarlo. Y hoy te voy a dar algunas pautas acerca de cómo poder empezar a hacerlo. En primer lugar, ten en cuenta para comenzar a distinguirlos que los pensamientos negativos suelen ser en relación a nosotros mismos, o sea, alguna característica de nuestra personalidad, o pueden ser en relación a nosotros mismos, pero más ligados a habilidades que percibimos que no tenemos, ciertas capacidades en las que pensamos que fallamos o a nuestro desempeño. También los pensamientos negativos pueden ser en relación a nuestra vida en general y ahí aparecen pensamientos más como mi vida es terrible o cada día es un desastre, por ejemplo. O pueden estar orientados más bien al futuro y hacia eventos negativos que no queremos que sucedan. Uno de los pensamientos negativos más comunes tienen que ver con nuestro desempeño, nuestras capacidades, como decía antes, y por ahí en lugar de pensar he cometido un error, puedes pensar cosas, por ejemplo, como no sirvo para esto o nunca logro hacer nada bien. Y estos pensamientos, el problema es que distorsionan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y como consecuencia nos pueden llevar a problemas emocionales y psicológicos, a sentir mucho desánimo o ansiedad, incluso llegando a desarrollar trastornos de ansiedad o depresión. También otro aspecto clave es que estos pensamientos pueden aparecer, pueden ser para nosotros muy reales y muy ciertos, pero en realidad, en general, no lo son. No son muy exactos ni son muy útiles, todo lo contrario, tienden a complicarnos bastante la vida. Y la realidad es que suelen ser muy rotundos y generalistas. Por eso, en principio, es importante entender que son una interpretación de la realidad y no la realidad en sí misma. Ahora, ¿cómo se origina este diálogo interno negativo? Suelen ser varias fuentes las que afectan en que aparezca este diálogo interno en nuestra mente. Uno suele ser la experiencia temprana y la educación.
Ahí nuestros padres o cuidadores, nuestros maestros, las personas que estuvieron muy fuertemente presentes en nuestra infancia, ocupan un rol muy importante. Y si permanentemente estábamos siendo criticados o nos marcaban los errores que cometíamos o estas personas estaban muy orientadas a ser perfeccionistas, seguramente hayamos desarrollado un diálogo interno negativo. Lo más probable es que aparezcan pensamientos en relación a nuestro desempeño, obviamente valorándonos de manera negativa y autodescalificante. Otra fuente muy común suelen ser experiencias traumáticas o negativas que seguramente van a hacer que percibamos al mundo de una manera más peligrosa y a nosotros mismos de una manera más pesimista. Otro factor muy común que afecta nuestro diálogo negativo suele ser la cultura, la sociedad. La realidad es que en Occidente nuestra cultura no ayuda demasiado porque es más propensa a la comparación, a la competencia, a perseguir ideales de perfección, y esto suele afectarnos en sentirnos más frustrados y en pensar que no podemos alcanzar esos estándares. Y por último, uno de los factores más comunes que afecta nuestra manera de pensar suelen ser problemas de salud mental, como ciertos trastornos del estado de ánimo. Y esto es un tema que obviamente requiere hacer una consulta con un profesional de la salud mental. Además de entender de dónde vienen estos pensamientos y por qué los tenemos, más importante aún es poder empezar a identificar esos pensamientos, esos patrones de pensamientos que se repiten en nosotros mismos, porque esto es lo que nos va a permitir luego poder transformarlos en pensamientos más útiles y positivos. Por ejemplo, pon atención a qué pensamientos se repiten más en tu caso en particular. ¿Están más orientados a características de tu personalidad o en relación a tu desempeño? ¿Notas que están orientados más en relación a tu vida o a eventos negativos que temas que suceden en el futuro? Lo importante es que te des un tiempo para empezar a identificar estos pensamientos, porque al principio no suele ser tan sencillo, y por eso te voy dando algunas pautas para ayudarte a poder empezar a distinguirlos. Ahora te voy a comentar algunas situaciones comunes en las que suelen aparecer estos pensamientos para que puedas poner especial atención ante estas situaciones y ver qué está pasando entonces por tu mente. Una situación muy común donde suelen aparecer pensamientos negativos tiene que ver con situaciones de estrés o presión. Pueden ser situaciones de presión laboral o de presiones sociales o familiares, y ahí es importante estar atento a este diálogo interno. También pueden ser luego de cometer errores, como mencionaba antes, o puede ser cuando algo ha salido mal, no ha salido como esperábamos, o cuando alguien nos hace alguna crítica. También puede ser durante situaciones de cambio o incertidumbre, cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando no tenemos tanta previsibilidad de lo que puede llegar a suceder, es más probable que puedan aparecer pensamientos negativos. Otra situación puede ser cuando estamos en contacto con alguna persona que nos atrae. Ahí pueden aparecer pensamientos en cómo me va a percibir esa otra persona, o también en interacciones con figuras de autoridad, y también es común que puedan aparecer pensamientos negativos en cuanto a cómo esa persona que representa una autoridad para mí me va a evaluar. También pueden ser en situaciones
que estamos en soledad o en silencio y esos momentos pueden dar una situación de mayor reflexión y pueden aflorar más este tipo de pensamientos. Hay muchas personas que justamente hoy en día no quieren estar sin hacer nada por este tema. Y también las situaciones en las que aparecen comparaciones con otras personas, donde podemos sentirnos menos calificados que los demás, son situaciones a tener en cuenta a qué está pasando por nuestra mente. Te voy a dar algunos ejemplos típicos de diálogo negativo, donde vamos a ver algunos de estos ejemplos más comunes para que los puedas tener en cuenta y ver si aparecen pensamientos de este tipo en tu mente. Por ejemplo, como decía antes, ante algún traspié laboral o académico, es muy común que aparezcan pensamientos en relación a no soy lo suficientemente bueno o buena para tal cosa, o nunca voy a tener éxito, por ejemplo, o soy un fracaso, soy un desastre. Ahí podemos ver, como decía antes, que son pensamientos muy contundentes y muy generalistas. También es muy común en esta comparación social, como decíamos antes, pensamientos de el tipo todos son mejores que yo, nunca podré alcanzarlos, o soy inferior que tal persona o que tales personas en tales aspectos, o estoy en desventaja, no me van a elegir a mí porque hay otras personas que lo hacen mejor. Bueno, todos estos pensamientos de este tipo también es importante poner atención y empezar a identificarlos y separarlos del resto de nuestro diálogo permanente que tenemos durante todo el día, como decía antes. También pensamientos en relación al autocastigo por errores cometidos. Ahí en general aparecen pensamientos del tipo siempre meto la pata, o siempre lo echo a perder, o soy un desastre, o soy incompetente. Y también pensamientos en relación a temer el rechazo en relaciones interpersonales. Nadie me quiere, estoy solo o sola, me voy a quedar solo, o soy aburrido, no van a querer estar conmigo, etc. Por último, pensamientos negativos en relación a la anticipación de resultados negativos que obviamente no queremos que sucedan. Y ahí los ejemplos más comunes son voy a fracasar, nunca voy a tener éxito, las cosas siempre van a salir mal, o si cometo un error voy a perder el trabajo, mi jefe me va a regañar. Como podemos ver, muchas veces aparecen una combinación de pensamientos en relación a autocalificarme de manera negativa, a características de mi persona o mi desempeño, y también temer consecuencias futuras. Seguramente van a ver, con el tiempo se puede empezar a notar ciertos pensamientos que se repiten o que cobran mayor fuerza que otros. Por eso te recomiendo que te des un tiempito suficiente de varios días donde los puedas ir escribiendo, y así de esta manera puedes empezar a ver con mayor claridad cuáles son estos pensamientos que más se repiten en tu mente. Les voy a dejar aquí, más allá de estos consejos para ayudarte a poder aprender a identificarlos y separarlos de todos tus pensamientos en general, una herramienta específica que es una planilla que en psicología muchas veces usamos para tener más fresco la información de cuáles son esas situaciones en las que tengo que poner especial atención y empezar a identificar si estos pensamientos se centran más en mí, en mi vida o en el futuro. Por último, te comento que la terapia cognitivo-conductual tiene muchas técnicas que se enfocan en reconocer y modificar este tipo de pensamientos negativos para llegar a tener
un diálogo interno más equilibrado y más realista. Pero la realidad es que siempre que queremos modificar algo, resolver un problema, primero tenemos que identificar con claridad qué problema tenemos. Esto nos pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Si por ejemplo se rompe tu coche, tu automóvil, para arreglarlo primero hay que identificar exactamente cuál es el problema que está teniendo. Y en la salud ocurre lo mismo. Para poder sanar alguna patología o algún problema físico o mental, primero hay que saber bien cuál es el problema. Y por eso hago hincapié en que empieces a trabajar en identificar cuáles son esos pensamientos negativos que se repiten en tu mente. Y esto es lo que va a posibilitar que luego se puedan realizar intervenciones para modificarlos, para llevarlos a pensamientos más útiles y positivos. Lo que sí te adelanto es que nunca es útil intentar suprimirlos. Eso solo va a hacer que estos pensamientos cobren más fuerza, y esto tiene que ver con la manera en la que funciona nuestro cerebro, pero daría para toda una charla y extendernos mucho más en el tiempo. Pero no intentes suprimir estos pensamientos. En principio, céntrate en identificarlos. La realidad es que cambiar este diálogo interno negativo es un proceso gradual que necesita de autoconocimiento, de paciencia y de práctica, y una guía muchas veces puede ayudarnos a acortar ese camino. Pero si tus pensamientos negativos te resultan ya muy abrumadores y afectan tu calidad de vida, tu vida cotidiana, sí te recomiendo que cuanto antes acudas a un profesional que te pueda ayudar. Realmente vas a poder aprender que hay muchas técnicas que han sido probadas científicamente y que te pueden ayudar en no mucho tiempo. Espero que todas estas pautas que te he dejado en este video te sirvan para aprender a identificar y entender estos pensamientos negativos, y para que luego puedas también empezar a modificarlos. Muchas gracias, espero que les sirva.